incluso inconvenientes a nivel de conexión. Entonces, bueno, esa es como la razón por la cual estamos aquí ahora en Meet y no en Teams, que digamos ya era lo habitual. Nosotros comenzamos ya desde la semana pasada, comenzamos con temas nuevos, es decir, estábamos en este caso trabajando, ya habíamos abandonado, digamos, la parte de hardware. Básicamente habíamos agregado un tema muy sencillo y la idea es que hoy mantengamos precisamente el trabajo en la línea que ya lo habíamos hecho, es decir, la semana pasada, semana 6, habíamos hablado un poquito de lo que eran bueno, habíamos revisado todo lo que eran las notas para que nadie tuviera dificultad y habíamos hablado de lo que eran los dispositivos de entrada-salida y sus características. Digamos que este era el tema de cierre de la parte de hardware. En la semana 7, que es la semana donde estamos hoy, pues comenzamos con precisamente comenzamos la parte del sistema operativo y aquí se había colocado una tarea que trata acerca de la evolución de Microsoft Windows. En este momento le quedan todavía hasta el próximo martes porque habíamos planteado precisamente 2 semanas para que tuvieran la oportunidad de hacer un buen trabajo, teniendo en cuenta que lo van a desarrollar por pareja de compañeros y que adicionalmente a la investigación como tal de las versiones de Windows, que digamos es esta parte que estoy sombreando, pues ustedes deben desarrollar un documento con una serie de características, es decir, una rúbrica determinada para esta tarea, que es un poquito diferente a lo que hemos empleado anteriormente. Es decir, ahí ustedes van a tener las características del documento y básicamente digamos que la valoración de la tarea pues va a tener 2 partes. Una, la calidad de la investigación en cuanto a las versiones del sistema, y la otra, el ajuste de cumplimiento de lo que se está planteando como las normas del documento. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que habíamos planteado la semana anterior. ¿Quién me puede recordar, en este caso, que hablábamos acerca del sistema operativo? Si llegamos a hablar algo en este caso del sistema operativo, o si sencillamente nos quedamos con la parte de dispositivos de entrada-salida. ¿Llegamos a hablar algo de sistema operativo? Ladies. Caro. Keren. ¿Cuál es la última nota que tienen acá ustedes? Creo que hablábamos, si no estoy mal, sobre los diferentes dispositivos que tenía el computador, los de entrada, los de salida. Si en algún momento compró computador, nos fijábamos en eso. Ok, es decir que la última clase lo que dedicamos fue precisamente a cerrar todo lo que tenía que ver con la parte de hardware, y básicamente con la parte de hardware nosotros nos habíamos despedido, por decirlo de alguna manera, nos habíamos despedido de ese tema, es decir, ya abandonamos el hardware y comenzamos con lo que es la parte de software. Específicamente vamos a hablar de lo que es el sistema operativo. El sistema operativo, que vamos a recorrer un poquito cuáles son las características, cuáles son las funciones que tiene ese sistema operativo, y que básicamente lo vamos a hacer acá interactivamente. Es decir, vamos a hacer una exploración a nivel de Google, y cada uno de ustedes irá buscando primero, por favor, quiero que vayan tomando la nota, la definición como tal de sistema operativo, o sea, qué cosa es el sistema operativo de un computador, y sobre todo, cuáles son sus funciones, es decir, de qué se encarga el sistema operativo. Entonces, comencemos con esta pregunta.
hagan brevemente una búsqueda, los que tengan, espero que todos tengan la oportunidad en este caso, y después yo vuelvo sobre la tarea, que para que si se incorpora algún compañero, pues todos queden claros, porque ya esta tarea le va quedando 7 días de los iniciales que habíamos previsto, ¿ok? Entonces, repito, ¿qué es el sistema operativo y cuáles son sus funciones? Adelante. La primera compañera que esté lista, que ya quiera dar su definición, pues me lo comenta, por favor. Mientras voy a ir completando los que se han ido incorporando. Creo que ya. Yo, profesor. Bueno, adelante, Valentina. ¿Qué cosa es el sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. Perfecto. ¿Alguna otra compañera encontró alguna otra definición? ¿O quiere... Profesor, es un sistema operativo, es el programa o software básico de un ordenador, es la plataforma que facilita la interacción entre el usuario y de los demás programas del ordenador o de los dispositivos hardware. Su función básica... Claro, te escucho a veces como entrecortado, como que se te va y viene la voz. Yo me pongo los audífonos, debe ser eso. Ok. Bueno, entonces, como elemento de software, digamos que el sistema operativo, tanto en un computador como, digamos, en los teléfonos celulares que ustedes todos tienen, digamos que el sistema operativo es el elemento más importante del software del computador. Es tan importante que si nosotros nos regalan un computador, acabadito de salir de la fábrica, nuevecito, con los mejores microprocesadores, con la mayor cantidad de memoria, pero no tiene instalado sistema operativo, pues sencillamente es solamente un juguete o un adorno. Es decir, un computador, para empezar por los computadores, necesita obligatoriamente tener instalado un sistema operativo para que realmente sea funcional. Es decir, si no tiene ese elemento de software, pues sencillamente no pudiéramos utilizar. Porque precisamente cuál es su función, la que han planteado ustedes, es decir, como conjuntos de programas que básicamente lo que hacen es administrar o gestionar todos los recursos que tiene el computador. Es decir, cuando hablamos de recursos, ya ustedes lo acaban de mencionar, hablamos de la memoria, hablamos de la administración de los, digamos, periféricos o dispositivos de entrada-salida, e incluso hablamos del propio microprocesador, porque ¿dónde se ejecuta el sistema operativo? En el procesador. Es decir, el sistema operativo tiene una característica muy interesante, que al mismo tiempo que brinda sus servicios al resto de los programas, también utiliza los mismos recursos que utilizan esos programas. Y sí, exacto, yo la idea. Todos los sistemas operativos permiten la concurrencia de diferentes actividades o procesos simultáneos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos acá en un software de videoconferencia, pero tenemos abierto el explorador y posiblemente muchas ventanas o muchas pestañas en el explorador. Muy posiblemente, digamos que tenemos abiertas otras aplicaciones, tal vez Word, tal vez el antivirus está generalmente funcionando. Es decir, que estos sistemas operativos, desde la época de Windows, básicamente, pues han sido sistemas operativos que están enfocados a la experiencia de lo que se llama multitarea, es decir, que varias tareas se puedan estar ejecutando al mismo tiempo. Esto es una característica fundamental de los sistemas operativos modernos. Yo ahorita les voy a hacer una pequeña demostración
de cómo eran los sistemas operativos, digamos, hace 20 años. Tal vez cuando la mayoría de ustedes no había nacido, pero que era lo que básicamente, incluso un poquito más de 20 años, porque aunque hace 20 años ya existía Windows en las versiones no iguales, pero sí parecidas a lo que estamos usando hoy. Digamos, si vamos un poquito más atrás en el tiempo, digamos a los años 90, antes del año 95, pues sencillamente los sistemas operativos en este tipo de equipamiento, es decir, en las computadoras personales, pues era un sistema operativo totalmente complejo, difícil de manejar, había que saberlo manejar, como era el DOS, DOS, que ahorita, insisto, les voy a hacer una pequeña muestra para que ustedes puedan apreciar realmente cómo se trabajaba hace 30 años. Pero quiero también decirles algo, el hecho de que se trabajara así hace 30 años no quiere decir que ya eso no se usa, ya eso está en desuso, no, precisamente mucho de lo algunas de las cosas que le achacan, digamos, que le critican a Windows es, digamos, que todavía él conserva, por cuestiones de compatibilidad, todavía conserva elementos que vienen desde la época del DOS. Pero es que adicionalmente a eso nosotros podemos utilizar el DOS, como yo lo voy a hacer con ustedes ahorita, nosotros podemos utilizar el DOS para desarrollar funciones, para hacer cosas. Entonces, muchos de los sistemas, digamos, antivirus que existen actualmente trabajan a ese nivel porque precisamente es como si ese sistema operativo DOS alrededor de él pues se hubiera forjado, se hubiera programado, en este caso, todo lo que tiene que ver con Windows. Entonces, esa es una característica muy interesante, es decir, como sistema no gráfico, DOS dio origen a lo que hoy conocemos como Windows. Pero es que anteriormente tampoco era que DOS fuera el único en el mercado. Hace muchos años había versiones, bueno, por supuesto, depende del tipo de computador. No todos los computadores son como estos que nosotros tenemos, ni mucho menos. Hay computadores muy grandes, muy potentes, que también utilizan otros sistemas operativos. Nosotros encontramos, por ejemplo, que durante muchos años Apple fabricaba, o sigue fabricando, por supuesto, computadores con, en sus inicios, un procesador diferente, que eran unos procesadores diferentes a los que utilizaban las computadoras normales con Intel y AMD. Ellos utilizaban unos procesadores que los fabricaban entre ellos, IBM y Motorola, y durante casi, a ver, más de 20 años, mucho más de 20 años, casi 30, 35 años, estuvieron haciendo equipos con ese tipo de procesador diferente, un procesador más rápido, aunque más costoso. Desde hace unos 13 años más o menos fue que apenas Apple comenzó a utilizar los procesadores de Intel, a raíz de un desacuerdo que tuvieron con procesos de fabricación. Pero hasta ese momento ellos manejaban los sistemas operativos que hoy son muy comunes y que ustedes los encuentran incluso a nivel de teléfonos celulares, que son los famosos iOS. Es decir, el iOS es el sistema operativo básico de Apple, sistemas operativos muy buenos. Bueno, Caro creo que trabaja, Caro, no sé si tú me comentaste que tú trabajabas en diseño, tú trabajas con iOS. Sí, he trabajado todo con iOS. Es muy complejo, es muy diferente a Windows. Bueno, el sistema operativo obviamente es totalmente diferente. Las configuraciones, como encuentras tú de pronto situado los programas. Al principio, me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba diseño, sí me hizo como complicado porque obviamente estaba acostumbrada a Windows. Pero ya llegó un punto que, como dicen por ahí, le cogí la caída y empezó a gustar muchísimo más. Y más que los programas de diseño, en mi parecer, se manejan muchísimo mejor. Y obviamente, como la mayoría de esos computadores tienen pantalla de retina, hace que la calidad de la imagen sea mucho mejor. Así que puedes tener como una mejor forma de saber si el color que estás utilizando es al momento de la impresión. Ok. Es decir, que nosotros tenemos que incluso hoy nosotros encontramos en el mercado pues diferentes versiones de sistemas operativos.
Lo mismo pasa con los teléfonos celulares, es decir, los teléfonos celulares, digamos, la media o el estándar a nivel mundial es el uso de Android, porque Android es un tipo de software libre, digamos, que permite desarrollar, digamos, versiones diferentes del propio Android básico y adaptarlo a las características de los teléfonos celulares. Ustedes saben que, por ejemplo, Huawei tuvo hace un tiempo unas diferencias con Estados Unidos, con problemas de patentes y cosas, y ellos dijeron, bueno, no importa, nosotros rehacemos el sistema operativo sobre el mismo Android que tenemos y no dependemos de las versiones que se desarrollen en Estados Unidos. Bueno, afortunadamente eso parece que está en vías de solución, porque también una dificultad grande es cuando tú te amarras a un sistema operativo muy particular que después te cuesta trabajo encontrar aplicaciones, digamos, de las más usadas, que utilicen ese sistema operativo. Bueno, ustedes lo saben, los que tienen un iPhone, pues no pueden descargar los mismos programas que se descargan para el sistema operativo Android y viceversa. Es decir, existen aplicaciones muy buenas en iPhone o en iOS como sistema operativo y nosotros, los que tenemos Android, no podemos acceder a ese tipo de aplicaciones que muchas veces son únicamente desarrolladas para ese tipo de tecnología. Es decir que esto, volviendo al punto de partida, precisamente es el por qué nosotros tenemos un computador y lo más importante que existe por encima de las características físicas de ese computador, es decir, procesador, memoria, pantalla, todo lo que nosotros queramos analizar del computador, pues lo más importante en orden es la siguiente capa, es precisamente el sistema operativo. Sobre ese sistema operativo, yo voy a hacerles yo les voy a mostrar aquí el escritorio. Por ejemplo, fíjense que cuando usted inicia Windows, ¿qué es lo que sucede? El escritorio se queda con la cantidad de programas o con la cantidad de cosas que usted tenga sencillamente en él. En este momento, bueno, yo tengo bastantes cosas cargadas ahí a nivel de, digamos, aplicaciones, pero todas esas aplicaciones que están la mayoría en el escritorio, pues son aplicaciones que se han descargado y se han instalado sobre el sistema operativo, sobre la versión de Windows 10 en este caso que tiene el sistema operativo. Entonces, eso es una característica que es importante, es decir, cuando nosotros recibimos el equipo, normalmente nos lo entregan con una versión de sistema. Dependiendo del fabricante, digamos, de lo serio o de lo firme que sea en el mercado de ese fabricante, es muy posiblemente que el sistema operativo que viene con el computador pues es un regalo. Es decir, el fabricante, si es Dell, si es Lenovo, si es IBM, cualquiera que sea, pues sencillamente nos dice, no, listo, yo te vendo el equipo y además te regalo la versión del sistema operativo que tiene. Por supuesto, ahí sí tú te tienes que conformar con lo que te estén dando, pero generalmente ellos te dan la última versión del sistema operativo. ¿Qué es lo que sucede, digamos, cuando a veces uno ha querido comprar un computador y quiere que le salga, digamos, un poco más económico y dice, bueno, listo, yo voy a ir a Parque Central o a alguno de los lugares, digamos, de este estilo que venden computadores? Y entonces muchas veces los computadores que no son computadores de marca, pues sencillamente te dicen, bueno, yo te lo puedo dar, te vendo el computador, digamos, más barato, pero no te puedo instalar el sistema operativo Windows porque no tengo licencia para instalar. Entonces muchas veces lo dan con las versiones de Linux, que son gratuitas, que en algunos casos son muy parecidas a Windows, pero que no son totalmente compatibles los programas. Y al final uno termina comprando el computador, pero cambiándole finalmente el sistema operativo a un sistema operativo Windows. Esta historia, ¿por qué se la hago? Todo software que uno utiliza, que tenga licencia, por supuesto, ustedes saben que legalmente uno debe tener las licencias. Digamos que el organismo encargado acá en Colombia de garantizar de que las empresas, las universidades, incluso los colegios, pues tengan instalados sistemas legales, es la DIAN. La DIAN te hace, es más, la DIAN puede llegar a una empresa y encontrar un computador
que tenga un solo programa, digamos, que sea de este tipo, es decir, que no sea un programa legalizado, que no tenga licencia, y te lo puede quitar. Es más, llega a una sala de sistemas donde están todos los computadores y en cada uno hay un solo programista que no tiene licencia y se puede llevar todos los computadores de una sala. Por eso también los responsables de todo a nivel de universidades, a nivel de empresas, pues tienen que tener un cuidado, digamos, extremo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características con respecto, por ejemplo, al otro sistema operativo que yo les mencionaba, Linux? Pues que Linux es un software libre, es un software que supuestamente nadie se preocupa porque es un software de libre distribución. Tampoco es que la DIAN se meta en las casas de nosotros a ver los equipos que tenemos. O sea, la DIAN funciona generalmente sobre el tipo de licencia que le estoy diciendo, licencias de empresa, licencias de universidades, de colegio, etcétera, no en las casas. Pero bueno, siempre existe aquello de tratar de tener o manejar al menos versiones que no sean tan, ¿cómo decir la palabra? Tan piratas, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta parte del curso, nosotros vamos a tener una visión del sistema operativo que yo les comentaba, que digamos dio origen a Windows hace ya muchos años y que se llamó sistema operativo DOS. Para entrar, los que quieran seguir lo que yo voy a hacer ahora, pues sencillamente ustedes aquí escriben CMD y le va a salir este icono negrito que dice símbolo del sistema. ¿Ok? Entonces sencillamente ustedes hacen clic y les va a salir una pantallita en negro. La voy a maximizar. Y olvídense de que en la parte de abajo van a tener una barrita de tarea. Olvídense del mouse, porque el mouse aquí no cumple ninguna función. O sea, el mouse sigue funcionando porque evidentemente estamos utilizando un programa dentro de Windows, en este caso. Pero en las versiones anteriores a Windows, pues sencillamente el mouse no cumplía ninguna función. Es más, no existía en ese momento el mouse como tal. Ya es en los años 90, más o menos, finales de los 80, principios de los 90, donde comienza a existir a partir de la creación de algunos entornos gráficos. Pero hasta ese momento, pues lo único que teníamos en la pantalla era esta parte negra. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este caso? ¿Qué es lo que nos está diciendo en este caso? ¿Hay alguien intentando ingresar? Valeria. ¿Qué es lo que nos dice en este caso esa pantalla negra que nosotros observamos ahí? Pues sencillamente, esa era la interfaz o la forma, creo que ahí fue Carolina, una de las compañeras, que decían, el sistema operativo es el conjunto de programas que administran nuestros recursos del computador y al mismo tiempo son la interfaz con el usuario. Es decir, la interfaz del DOS con el usuario, en este caso conmigo o con ustedes, es esa que estamos viendo ahí, es decir, una línea con una serie de, digamos, de caracteres, cosas que nosotros estamos viendo, pero que tenemos que ponernos a reflexionar qué cosa es lo que significa. ¿Sí? Entonces, eso digamos que es una de las características que tiene, en este caso, DOS. DOS ahí está, miren aquí ese cursorcito que está pestañeando, después de la palabrita usuario y el signo de mayor. Ese cursor, ahí lo que nos está diciendo es que DOS está listo para hacer lo que nosotros le digamos que haga. ¿Ok? Pero entonces, yo digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué se me ocurre a mí decirle aquí al sistema operativo que haga algo? Entonces, yo digo, bueno, no sé, como no tengo idea, déjame pedir ayuda. ¿Ok? Entonces, fíjate la respuesta que me da el sistema. Ayuda no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lote ejecutable y no hace nada más, es decir, me vuelve a colocar el mismo usuario y se queda esperando. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos poner a trabajar a DOS, a este sistema operativo,
tenemos que conocer precisamente cuáles son los comandos que hacen algo, es decir, que hacen que este sistema operativo trabaje. Entonces, se me ocurre decir, bueno, vamos a pedir ayuda, pero en vez de en español, vamos a pedirle en inglés, ¿cierto? Miren que de una manera además demasiado rápida, pues me salen ahí una lista larguísima de comandos con una breve descripción al lado de qué significa. Entonces, imagínense ustedes, miren, yo estoy usando ahora sí el mouse, y miren cuántos comandos a partir de la A, con toda su descripción, hasta los últimos comandos que son el wmic en este caso. ¿Cuántos comandos hay? Pero, ¿cómo se usan? Es decir, en estos momentos, en el momento actual, digamos que al estar utilizando Windows, nosotros nos preocupamos por saber cómo trabaja eso internamente. Es decir, nosotros sencillamente utilizamos, movemos el mouse, hacemos algunas cosas, pero fuera de eso no hacemos nada más. Entonces, digamos, si me recuerdo algo de aquella época, digamos, yo puedo decir dir, y ese comando de ir lo que me hace es que me muestra, estoy acá en una carpeta que se llama users usuario, me muestra sencillamente cuál es el contenido de esa carpeta. Y si ustedes observan acá, hay una cantidad de otros dir dentro de estos símbolos mayor que y menor que sencillamente son lo que hoy nosotros conocemos como carpetas, pero que, digamos, en su momento se llamaban directorios o subdirectorios. Entonces, miren bien los nombres, que son los que aparecen acá. Gradle, M2, NVI, 3D Objects, Contact, Desktop, Document, Download, Favorites. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Evidentemente que hay una serie de carpetas que están dentro de este usuario. ¿Cómo nosotros vemos esto, digamos, en el caso de Windows? Bueno, si nosotros estamos acá, pues sencillamente nosotros buscamos, vamos a ir al equipo, en este equipo, ¿ve? En este equipo, fíjense que si ustedes observan, hay unos, digamos, las carpetas, porque es lo que estamos viendo acá, que tienen nombres iguales o parecidos a algunos de los que se encuentran acá. Pero vamos a ir, por ejemplo, a este que dice documentos, acá en Windows. Miren todas las carpetas que yo tengo dentro de la carpeta documentos y aquí tenemos, digamos, unos archivos finales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo miro en este DOS esa carpeta de documentos para ver sencillamente qué es lo que contiene? Bueno, hay un comando que es cd que me permite moverme a esa carpeta. En este caso yo escribo cd espacio documents y me lleva a la carpeta documents. Si ahora doy nuevamente el comando dir, observen, miren, que los mismos archivos que están acá están en DOS, es decir, yo veo en DOS lo mismo que veo en Windows utilizando el explorador. Aquí está la carpeta de arquitectura 2021, 2022, es decir, exactamente los mismos están acá. ¿Ve? Es decir, que cuando nosotros estamos mirando algo dentro de Windows, es sencillamente lo mismo que estaríamos viendo en el caso de OS. La gran diferencia, y es la que espero que hayan entendido en este caso, la gran diferencia es que nosotros en DOS, para poder hacer esto que yo estoy haciendo, pues tendría que tener el dominio de aquella gran lista de comandos que les mostraba inicialmente. Incluso DOS es muy difícil, digamos, que trabaje con archivos, digamos, como este de tipo PDF. Es posible que nos muestre algo, digamos, como los archivos estos de tipo doc, de tipo documento, pero muy posiblemente nunca lo vamos a poder ver de la misma forma que lo veríamos en Windows. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar uno cualquiera,
Vamos a tomar este que dice Amor y Amistad PDF. Vamos a ver si me sale. Pero miren lo que me dice. Si yo en Windows, yo sencillamente al nombre del archivo, sencillamente le hago doble clic o le doy clic y abrir, pues sencillamente se abre. Sin embargo, fíjense que aquí no hay esa posibilidad. Yo puedo hacer algo, digamos, lo más parecido a lo que puedo hacer en el caso de Windows, es decir, no me quiere ir hacia allá. Digamos, yo puedo decir type Amor y Amistad Kellys, pero van a ver lo que ocurre, digamos, cuando yo le digo, ah, caramba. Yo quiero abrir el archivo PDF, que me dice error mientras se procesa ese archivo, es decir, él trata de encontrar este nombre, Amor y Amistad, que es .pdf, lo trata de abrir y le va dando diversos errores, porque primero que todo, en la época de OS, pues nada más que se podían usar nombres cortos, no había posibilidad de nombres con espacios, como en este caso, es decir, estamos en presencia de un sistema operativo totalmente poco amistoso y bastante complicado de trabajar con él. Entonces, esa fue, digamos, la prehistoria de los sistemas operativos. Lo mismo en el caso de Linux, lo mismo en el caso de los primeros sistemas para computadoras de tipo Apple. ¿Cuándo comienza realmente? ¿Alguien escribió acá? Valeria, buenas tardes. ¿Cuándo comienza realmente la historia de los sistemas operativos, digamos, tal y como los conocemos hoy? Bueno, la historia de los sistemas operativos comienza en el caso de Windows. Vamos a ver. Digamos que en el año 1985, hace ya bastante tiempito, surge por primera vez una versión de lo que en su momento era sumamente original para las computadoras personales, y es una versión que se llamaba Windows, pero que no era un sistema operativo. Es decir, las primeras versiones de Windows, Windows 1.0, Windows, es decir, eran, digamos, versiones que se instalaban sobre el sistema operativo de OS, y que lo único que hacían era que convertían, digamos, al sistema, le daban esa interfaz como la que ya, digamos, estamos acostumbrados hoy. Es decir, que hoy en día, ya para nosotros es familiar esto, es familiar hacer clic, hacer doble clic, hacer clic derecho. Es decir, esas cosas comienzan apenas en el año 1985, pero no como sistema operativo, sino como una forma de comenzar a trabajar ya en un entorno gráfico, como ya lo venía haciendo, en este caso, los sistemas de Apple. Pasaron 10 años antes que Windows sacara al mercado, digamos, su primera versión del sistema operativo, que se llamó Windows 95. Ese sistema Windows 95, por supuesto, fue un sistema operativo que marcó una ruptura, un cambio completo en la forma que se trabajaba. Y digamos que una de las características que tiene es en ese primer sistema Windows 95 que se producían todavía muchos errores. Era una historia que, si ustedes se detienen a leerla en algún momento, van a oír de las famosas pantallas azules de Windows. Esas pantallas azules de Windows sucedían cuando, digamos, se trataba de arrancar un programa, de lanzar un programa, ejecutar algo, y sencillamente daba conflicto con alguna de las programaciones nuevas,
pero daba conflicto con lo que existía anteriormente. Es decir, muchos de los programas que existían anteriormente, pues no era posible o daban muchos errores al trabajarlos en Windows 95. A pesar de todo, fue una expectativa muy grande la que se creó a nivel mundial. Más de 10 millones de personas, digamos, en los primeros días compraron las licencias, las versiones de Windows 95, incluso ya desde mucho antes, Microsoft ya había estado regalando las versiones para ponerlas a prueba, es decir, para ir probando e ir depurando los errores que iban saliendo. Cuestión esta que hoy se sigue haciendo, pero a mucha menor escala. Ustedes saben que, por ejemplo, en la versión que estamos actualmente de Windows 10, cuando todavía estaba Windows 8, empezaron a aparecer y darle la posibilidad a personas que quisieran probar cambiarse a Windows 10. Entonces ustedes le daban la posibilidad de descargarlo, instalarlo, y digamos como que ya esa licencia era suya, era regalada. Por supuesto, bajo el compromiso de que Microsoft no se hacía responsable de los errores que ese Windows pues pudiera dar. Esto es una jugada muy estratégica que siempre ha utilizado Microsoft. Microsoft, que tiene el dominio de los sistemas operativos a nivel mundial, pues sencillamente hace ese tipo de campañas porque al mismo tiempo que le sirven de publicidad, le sirven para poner a punto, es decir, probar que un sistema de cualquier tipo pues no tiene errores, porque al ser probado por tantas personas pues van saliendo los errores e inmediatamente Microsoft los va a corregir. ¿Okay? Entonces, digamos que esa es como la característica desde la época de Windows 95. 95 es el año donde se lanza, pues era lo que generalmente se hacía. Durante los primeros años, estoy hablando nada más que a nivel muy global para que ustedes se ubiquen en la tarea que van a tener, que tienen que desarrollar. Durante los primeros años, digamos que la versión anterior a Windows 95, porque se lanzó para servidores, es decir, para computadores ya un poquito más potentes, esa versión se llamó Windows NT y era una versión muy fuerte, muy potente. Posteriormente ya las primeras versiones comienzan a llamarse Windows 95, Windows 98, incluso existió Windows 2000, pero ya después cambia y ya esa nomenclatura pues no se mantiene estándar. Recuérdense cuando hablamos de los primeros microprocesadores. Siempre se ha planteado que hay una relación muy estrecha entre Intel, como fabricante de microprocesadores, y Microsoft, que monta su sistema operativo sobre esos procesadores. Es decir, eso es una alianza sumamente fuerte de dos de las compañías más grandes que existen en el mundo. Es decir, a nivel de producción de microprocesadores, incluso de otro tipo de dispositivos, Intel, desde el punto de vista de hardware, y desde el punto de vista de software, pues Microsoft tiene realmente una alianza tan fuerte que ha sido muy difícil para otras compañías realmente imponer sus productos. Es decir, hoy en día, incluso aunque la mayoría de las versiones de Linux son gratuitas, Linux no llega ni siquiera a un 10%, yo creo que incluso ese por ciento ha bajado. Vamos a mirarlo aquí un momento. Linux en el mercado actual de sistemas operativos. Es decir, vamos a ver cómo está Linux actualmente. Fíjense que dice que vamos a buscar este. Por ejemplo, dice que sistemas operativos existen en el mercado. Bueno, esto es muy viejo, perdón. Vamos a afinar la búsqueda por el último año. Entonces aquí dice, hay un artículo que dice, la cuota de mercado de Linux se duplicó en abril. Entonces, vamos a ver precisamente, miren que este es el simbolito, para los que conocen más o menos la historia, este es el simbolito del pingüinito, es lo que me señala que es Linux, y dice que la cuota de mercado de Linux creció en abril hasta el 2.87%. ¿Bien? Casi se duplicó, la anterior cuota de mercado era de 1.36%. Entonces, fíjense que realmente es una diferencia sumamente grande.
comparado con, por ejemplo, los Mac OS, que son los que utilizan los sistemas de Apple, está casi en un 10% a nivel mundial. Es decir, que si te suma la cuota de mercado de los Mac con las cuotas de mercado de Linux, apenas está llegando alrededor de un 13%. ¿Okay? Entonces, Windows, por lo tanto, dice que lidera el mercado, en este caso, con una gran distancia del 56%. Existen otros sistemas operativos que todavía de Windows se mantienen, como el Windows 7, pero digamos que lo que domina el mercado hoy sigue siendo Windows 10, casi 60% del mercado. Miren a qué distancia están los Mac, en este caso, menos un 9%, o sea, menos un 10%, perdón, esta es la última cifra. Es decir, hay una diferencia de 46 puntos entre Windows y el competidor más cercano. Entonces, eso es una característica que viene desde, yo creo que desde que surgen las primeras versiones ya de Windows como sistema operativo. Y eso es una de las características, pues, digamos, importantes que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que no solo es el sistema operativo. Digamos que si lo fuéramos a dividir como capas, el sistema operativo es la capa que está por encima del hardware. Es decir que, digamos, si yo quisiera dibujar, fuera como si fuera un pastel de esos de boda, donde la parte de abajo de la torta es el equipo, el hardware, la parte que está, digamos, en orden, pero un poquito más pequeña, por encima de la torta es el software, y ese tercer piso que se le pone, donde van las velitas y los novios y todas esas cosas, pues sencillamente esos son los otros programas que se instalan sobre el sistema operativo. Digamos que esa es como la relación que existe. Entonces, si yo tengo un hardware, en este caso con procesadores Intel, lo más común es que por encima de ese hardware de procesadores Intel o AMD, de la línea de ellos, pues sencillamente yo tenga un sistema operativo Windows de alguna manera. Si tuviera un hardware como el que usa, digamos, en este caso, los Mac, es lo más probable para sacarle mejor resultado, porque encima de ellos lo que haya sea un sistema operativo Mac OS, en este caso, o los famosos iOS. Esa característica es debida precisamente al tipo de hardware. Al tipo de hardware. Adicionalmente a eso, entonces, viene la segunda parte. Ya yo tengo mi sistema operativo. ¿Qué puedo instalar en ese sistema operativo? Son los famosos programas de terceros o como nosotros utilizamos, digamos, acá, que utilizamos Microsoft Office. Fíjense que el propio Microsoft hace el sistema operativo y te ofrece lo que se llama la suite de Office, que es la que está compuesta, digamos, por los programas principales, como son el caso de Word, de Excel, PowerPoint, una base de datos que también funciona bien, es decir, una serie de aplicaciones que se utilizan, pero solamente si tu sistema operativo base es el Windows. Si tú tratas de instalar eso en una Mac, muy posiblemente no puedas o tengas que comprar versiones para Mac que no son exactamente iguales. Y lo mismo en el caso contrario, es decir, yo pueda que tenga, digamos, Carolina tenga un programa de diseño excelente en una Mac, pero si lo tiene sobre el sistema operativo Mac OS, tendría que buscar la versión de ese programa que trabaje sobre Windows. Es decir, cuando yo tengo mi sistema operativo, lo que yo instale sobre ese sistema operativo depende precisamente de cuál sistema operativo es. Cuando tengo los celulares sucede exactamente lo mismo. Ustedes saben que ustedes pueden entrar a descargar aplicaciones, pero ustedes descargan aplicaciones de acuerdo al sistema operativo que tiene su celular. Es exactamente lo mismo en el caso de las computadoras. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos un sistema operativo, que es el software principal, que es el que se encarga de administrar todos los recursos del sistema, y adicionalmente a eso, pues, tengo los demás, digamos, las demás aplicaciones que nosotros instalamos. ¿Ve? El sistema operativo es la cara con la cual yo me voy a encontrar para comenzar a trabajar, y, digamos, cuando yo hago aquí acceso en el botón de Windows, en este caso, pues,
me van a salir los distintos programas, calculadora, calendario, Cortana, etcétera, etcétera, pues que yo tengo, digamos, instalado. Inclusive, aplicaciones o herramientas que son propias del sistema operativo y adicionalmente a esas, las que uno haya instalado acá, por encima de las que trae el propio sistema operativo. ¿Bien? Entonces, esa digamos que es como el punto de partida. Cuando nosotros hablamos del sistema operativo, también hay una serie de programas que vienen con el sistema operativo que son sumamente importantes. Ya ustedes conocen, por ejemplo, este simbolito que es como una carpetita amarilla y que sencillamente es lo que se llama el explorador de Windows. Me permite ver todo lo que yo tengo en mi computadora. Es decir, me permite ver los discos, me permite ver las carpetas. Entonces, digamos que son una cantidad de herramientas, no solo es esta, digamos, también tengo esta herramienta que, bueno, esta es de Windows 10, pero es bastante interesante, la herramienta de recortes, que me permite, digamos, copiar un pedazo de la pantalla, o sea, como si fuera tomar, digamos, una muestra de la pantalla, y como esa, pues tenemos muchísimas otras, la calculadora, tenemos muchas aplicaciones que vienen ya directamente instaladas con Windows. Si yo no tengo la posibilidad de tener, digamos, Word, pero fíjense que aquí existe una aplicación, aquí yo tengo Word 2016, pero aquí tengo una aplicación que se llama WordPad. ¿Bien? Esto es una aplicación que la trae el sistema. No es Word exactamente, pero es muy parecido. Es decir, tiene muchas de las cosas que tiene Word. Entonces, si yo por problemas, digamos, de licencia no puedo manejar Word, porque no tengo para pagarlo, no tengo para mantenerlo, pero WordPad viene con mi sistema operativo Windows y eso es una gran ayuda. ¿Bien? Digamos que esto es una de las herramientas mejorcitas, pero si, digamos, ni siquiera tengo eso, pues él viene con este famoso blog de notas y ese blog de notas pues me permite también hacer muchas aplicaciones. Es decir, que normalmente el sistema operativo siempre, además de las herramientas de administración, pues también tiene herramientas que sirven para desarrollar nuestro trabajo, digamos, habitual. Eso es una de las características, o son varias de las características fundamentales del sistema operativo Windows. ¿Bien? Entonces, voy a regresarme al curso para ahora sí, bueno, no se han incorporado muchos más compañeros, somos básicamente los mismos. Déjenme un momentito a ver quiénes me están faltando. Andrea Sandoval, que nos está asistiendo. Laura Suárez, ¿se incorporó? ¿Laura? Parece que no. Ahorita alguien me escribió que tenía dificultades. Y Neila. Profe, ¿Sí? Andrea Sandoval escribió en el grupo que ella no puede ingresar y porque que no le permiten el ingreso. ¿Quién no le permite? Ella escribió así en el grupo y que yo no puedo ingresar, no me deja ingresar. Hazme un favor, dile que vuelva a intentarla, a ver si es que ha tratado, yo no he visto, pero no tengo nadie en sala de espera en este momento. O sea, no tengo nadie pendiente por aprobar. Dile que intente de nuevo, yo me voy a quedar aquí de frente a ver si me sale el mensaje, pero no tengo ningún mensaje de espera. Bueno, profe. Dile que lo intente ahora, por favor. Profe, Caterine Zapata, pues se le fue el internet. Ella colocó en el grupo de WhatsApp. Sí, ya yo le había tomado, mira, aquí está, admitir Neila Villa. Es posible que en algún momento saliera el mensaje cuando yo estaba hablando con ustedes y no la había... pero Neila, bienvenida. Bueno, Laura Suárez no está, ¿cierto? Laura. Y bueno, Andrea, que ella sí nos tiene... bueno, aquí una muchacha Génesis que me escribió antes de comenzar la clase que en su casa estaban haciendo, en su apartamento estaban haciendo unos arreglos eléctricos y que por eso no iba a poder estar en la clase. Entonces, en estos casos, pues, verán la grabación. Bueno, les decía, vamos a mostrar, antes de continuar, vamos a mostrar nuevamente la tarea que está planteada para este segundo corte, que es precisamente acerca de la evolución de los sistemas operativos, en este caso de Windows.
Como ya yo les he comentado desde el inicio del semestre y atendiendo a estas características de no presencialidad, nosotros vamos a estar haciendo realmente, digamos, el mínimo de actividades, porque yo sé que cuesta trabajo a veces en las condiciones que algunas compañeras lo tienen que hacer, tienen que buscar internet o tienen que hacer recargas y cosas, entonces hemos tratado de que como máximo, al igual que en el primer corte, pues haya, digamos, una, dos tareas básicamente. ¿Alguien quiere hablar? Profe, se puede realizar sola. Bueno, esa es la pregunta que yo siempre trato de respondérsela de la mejor forma. Es decir, aquí ustedes van a hacer una investigación, voy a abrir la tarea. Yo le estoy proponiendo por pareja de compañeros. Yo nunca he dejado de aceptar lo que hace, digamos, el compañero que trabaja solo. Solamente es una recomendación. Primero, hay algunas actividades que, por la forma en que las diseñamos, se supone que tratan de lograr que ustedes se vayan adaptando al trabajo en grupo o el trabajo en equipo. Yo sé que es complicado, en esta situación. Es más fácil cuando todos nos veíamos en la universidad y listo, hey, fulanito, tú puedes trabajar conmigo, sí, vamos, acá no, listo. Yo sé que es complicado. Dentro de lo posible, traten de hacerlo por pareja, dentro de lo posible, pero si algún compañero se le dificulta o digamos que no tiene así afinidad como para trabajar con otro compañero, puede hacerlo solo. Pero si le digo, es el mismo trabajo para todos y el trabajo no es que sea demasiado largo, pero sí tiene bastantes cositas para hacer. Incluso la recomendación, por ejemplo, pudiera ser que de la pareja de compañeros uno se encargara de buscar, digamos, las distintas versiones y le fuera entregando los materiales a la segunda persona que, digamos, fuera más experta en la parte de Word y que garantice que se cumpla con estas condiciones que debe tener digamos, el archivo. Bien, en este caso, no sé, lo que te quiero decir, lo pueden hacer sola, pero es bastante más trabajo para una persona porque está pensado en dos personas. ¿Sí me entiendes? Listo, profe, yo lo entiendo. Pero insisto, no hay... Hola, Leila. Sí, sí, ya me lo habían dicho, pero me daba miedo de que fuera por mi culpa que no tuviera aceptado, pero bueno, ya veo que no. Bueno, en este caso, yo pienso que ojalá pudieran buscarse una pareja para trabajar, otra compañera para trabajar. Si no, bueno, igual yo lo acepto sola. Lo que por favor, entre las características de la tarea, está bien claro que debe tener una hoja de presentación. En la hoja de presentación, si lo va a hacer sola, me aclara, no estoy, o sea, este documento lo estoy entregando yo solo, yo sola, porque a veces sucede que se les olvida de alguna manera y entonces después que yo paso las notas, profe, pero es que yo trabajé con Neila, pero ¿de dónde está? No lo copiaste en ninguna parte. Entonces Daniela me dice, hey, pero profe, usted le puso a Yulei 5 y a mí me sale un 1, ¿por qué? Porque sencillamente no pusieron el nombre de la persona con que trabajaron. Para evitar ese tipo de detalles es que precisamente en la rúbrica, es decir, en lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, yo estoy colocando lo primero, es la hoja de presentación. Y en la hoja de presentación, ustedes saben que deben colocar el trabajo, a quién va dirigido, las personas que lo están haciendo, la fecha, etcétera, etcétera. Es decir, es una hoja de presentación que es básicamente estándar para cualquier tipo de trabajo. Entonces, este es el trabajo. Explico de nuevo esta partecita de acá, porque no quiero trabajos de copiado y pegado. Por ejemplo, si yo le voy a preguntar aquí, Windows, ya yo sé, versiones de Windows. Versiones de Windows. Entonces me sale un material aquí súper interesante, donde dice Windows 1 del 85, eso no era sistema operativo, 87, 90, bueno, tampoco era sistema operativo. El primero que como tal el sistema operativo es Windows NT, pero yo le estoy diciendo a partir del año 95, por lo tanto, Windows 95, que realmente sale a finales del 94,
para todos los problemas de prueba. Entonces, si ustedes entran a esto, ustedes van a decir, me salvé, aquí encontré la tarea, ya no tengo que hacer más nada. Entonces vienen y copian y pegan y van poniendo incluso, digamos, miren bueno, hasta cierto punto nos sirve esto, miren la diferencia entre esa parte gráfica de los primeros Windows con lo que ya después fue, digamos, volviéndose estándar. ¿Bien? Y aquí en Windows, miren la diferencia, este es el primer Windows 95. ¿Bien? Entonces, yo lo que no quiero es precisamente que ustedes hagan esto. Bueno, desde aquí empieza Windows 95, aquí está la imagen, hasta aquí van, copio y pego. No, o sea, ojalá que de aquí extraigan las cosas que son fundamentales, no solo de una página como en este caso, sino que sea de todas. ¿Ve? Porque incluso yo les estoy pidiendo aquí el icono. Entonces fíjense que el icono, en este caso, esta es la versión de Windows 2000 o Windows Millennium, como se le llamó, o Millennium, que fue bastante malo. Aquí está, digamos, el icono de ellos. Entonces, lo que les quiero decir, no se vayan ni por el primer material que encuentren, ni hagan copiado y pegado de todo lo que encuentren. ¿Está bien? Entonces, aquí por ejemplo hay otra, y hay otro material, todas las versiones de Windows a lo largo de la historia. Entonces comienza a hacer la historia, evolución, no sé qué, no sé cuánto. Windows 3, que todavía ya ustedes saben que no, y empieza aquí Windows 95. Cuando yo digo icono de Windows 95, es porque generalmente con cada uno de los Windows, pues, digamos, se asocia una especie de icono, como en este caso. ¿Bien? Es decir, vamos a ir acá a versiones de Windows y venimos aquí a imágenes. Observen que esto que está acá, digamos, esta escalerita que está por acá, o esta que está aquí a la derecha, o esta que está aquí, son las distintas versiones, y observen que estas figuritas son precisamente esas versiones de Windows, es decir, Windows 95, mírenlo acá, Windows NT, Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP, que sale en el 98, y así sucesivamente. Estos son los iconos que yo les estoy diciendo acá en la tarea. Es decir, en la tarea, yo le digo, usted va a poner nombre de la versión Windows 95, el icono, bueno, lo busqué aquí en las imágenes y lo copié, y ese sí lo recorté y lo pegué allá. ¿Okay? ¿Cuál es lo otro que me piden? ¿En qué año se lanzó? Bueno, aquí lo tienen. La mayoría de esto, aquí, ojo, tengan cuidado, traten de buscar documentos oficiales, en este caso. Acuérdense que aquí en internet usted se puede tropezar con cosas hechas por compañeros de ustedes de otros cursos. Entonces, confíen, pero desconfíen. ¿Ahí? Y lo último, digamos, cuál es la característica que diferencia esa versión, qué mejoras tiene sobre las versiones anteriores. Es decir, eso es una tarea muy sencilla. Lo único que tiene que ser es bastante cuidadosa para que no se salte nada. Digamos que el complemento, que era lo que les comentaba ahorita, es que ese documento, que lo deben hacer en Word, pues debe tener estas características con respecto a la fuente, el interlineado, los párrafos, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, si esto vale 3 puntos, hacer esto correctamente vale 3 puntos, hacer todo esto que se está diciendo aquí es lo que le va a dar el 5 o la nota que sea. ¿Bien? Eso para que quede claro y que no tengan confusión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta tarea? ¿No hay pregunta? ¿No hay duda? ¿Tania? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esa es la tarea que tienen ustedes para desarrollar en esta semana. Observen que estamos en semana 7. Ya para la semana próxima ya vamos a continuar con los diferentes temas. Todavía no los tengo montado, pero va a ser el tema siguiente de los que se encuentran en el sílabus de la asignatura que ya colocábamos al inicio.
nosotros queríamos hoy referirnos, además, en el caso del sistema operativo, a un par de aspectos muy interesantes, además de los que ya hemos tocado. Es decir, no solo las aplicaciones que tenemos en Windows, sino un concepto que quiero que quede claro. Es el concepto de lo que es una carpeta y lo que es un archivo. Es decir, cuando yo estoy hablando de los sistemas operativos Windows, incluso desde DOS también ocurría, pues hay una serie, digamos, de elementos que son importantes a la hora de trabajar en mi sistema y que me van a dar la posibilidad de conocer mejor, digamos, las interioridades del sistema y sobre todo de tener bien claro los tipos de archivos y cómo debe ser el manejo que les debo dar a cada uno de ellos. Entonces, déjenme, voy a buscar acá un momento, un documento que empecé a preparar, pero después se me quedó, digamos, un poquito a medias. No lo encuentro, es que lo empecé a trabajar ayer y tuve dificultades. Caramba. Bueno, no sé realmente dónde lo tengo. Déjeme buscar a ver si acá lo encuentro en un curso que yo tenía el semestre pasado. Déjenme un momentico y ya. Vamos a ver. Ok. Creo que ya. Creo que ya lo encontré. Vamos a ver si es verdad. Ok, este vi. Este yo se los voy, digamos, a subir. Es un archivo que yo había comenzado a elaborar ayer, pero aquí tuve problemas eléctricos en la noche y realmente pasé bastante para poder preparar las cosas. Digamos, era como una especie de resumen de lo que íbamos a estar viendo hoy. Déjenme ya comparto la pantalla. Digamos que una de las características era tratar de darles un material pues lo más fácil de comprender posible, donde pudiéramos, digamos, resumir las características, algunas de las que hemos visto hoy y la que me falta, que es la que voy a pasar a explicar ahora. Entonces, este material, precisamente, te hablaba de la definición del sistema operativo, cuáles son las funciones, el trabajo con DOS que ya yo les mostré, el trabajo precisamente de la cronología que ustedes van a hacer, y lo que nos falta precisamente son estos dos conceptos. Es decir, el concepto de archivo, el concepto de carpeta y cuáles son las extensiones de archivo más importantes. Esto era como para darle, digamos, un cierre a este primer material. Como ustedes ven acá, la definición de sistema operativo es el conjunto de programas que se encarga de administrar los recursos del sistema. Básicamente a eso llegamos. Están los dos conceptos que quiero que ustedes me ayuden, digamos, a definir ahora. Y que, digamos, van a complementar lo que hemos estado viendo acerca de las características del sistema operativo. Entonces, la primera pregunta es, existen dos conceptos en Windows, que son el concepto de carpeta y el concepto de archivo. Yo quiero que alguna de ustedes me diga cuál es la diferencia o cuál es su concepto de carpeta y su concepto de archivo. Es decir, cuáles son las características en este caso. A ver, Rosa. Vámonos, Carolina quería hablar. Carolina. No,
Bueno, carpeta es como el lugar donde uno sitúa el archivo, por decirlo así, donde uno lo guarda y para mi archivo ya como tal el formato de lo que uno está haciendo, ya sea un Word o un PowerPoint en este caso, es como tal, como es como ya el guardado de lo fácil que hay, no sé cómo explicarlo, pero más o menos sería eso. La carpeta es donde uno lo sitúa y el archivo es como tal el trabajo tal, lo que uno está realizando, o el programa, Ok. ¿Qué más quieres ayudar a Carlos? A complementar lo que Carlos dijo. A ver, Rosa. Rosa, ¿me escuchas? Parece que no. Daniela. Daniela. Bien, profesor. ¿Sueñas con tener? Lo que estaba diciendo Carolina, entonces, lo que entiendes tú por carpeta y por archivo. ¿Qué usa una carpeta, que usa un archivo? Sin buscar, nada más que eso, lo que tú tengas en tu mente. Con lo que No, conoces. profesor, no estoy buscando, sino que la verdad no le escuché muy bien a mi compañera, estaba... Ah, pero yo te salgo de cero. Que en Windows tenemos dos conceptos, carpeta y archivo. ¿Cuál es lo que tú entiendes por carpeta, que entiendes por archivo, o cuál es la diferencia entre una carpeta y un archivo? Bueno, no sé si estará bien, pero el archivo me imagino que es un solo documento y en la carpeta pues se pueden almacenar varios documentos, o puedo decir varios archivos, no sé si estaré en lo correcto. Ok, eso pudiera ser una de las características. ¿Alguien más quiere aportar algo, Lady? Miren, están calladas hoy. Ah, bueno, Daniela quería hablar. Daniela, dime. Dígame, profesor. Ok, vi que destapaste el micrófono, ¿qué entiendes tú por carpeta y por archivo? Le acabo de decir, profesor. Ah, perdón, disculpa, ¿qué viene contigo? No, me equivoqué señalando. Tania, ¿qué entiendes por carpeta, qué entiendes por archivo? Bueno, yo lo que he entendido es que archivos donde se puede guardar como los textos, la música, las películas, y en la carpeta se guarda solamente el archivo. Ok. Entonces fíjense que intuitivamente ustedes tienen razón en lo que corresponde sobre todo a lo más fácil de explicar, que es el concepto de carpeta. Digamos que la carpeta es algo que me puede brindar la posibilidad de organizar lógicamente la información. Es como, digamos, la diferencia entre un closet que tenga muchas gavetas o un archivador, como es lo que dio origen a la palabra. Un archivador donde yo tengo, digamos, la posibilidad de separar los documentos que tengo, o, digamos, tengo un closet, digamos, y tengo 5 gavetas, pues digo, bueno, en la primera gaveta voy a poner tales cosas. Bueno, ustedes, como señorita, pues les es más fácil el concepto ese de orden. Es decir, bueno, aquí voy a poner tales cosas, aquí voy a poner los cosméticos, aquí voy a poner... Y ustedes organizan la información. El concepto de carpeta es un concepto, por lo tanto, lógico. Es decir, es un concepto que me da el orden, pero no es físicamente, no representa nada. En el caso de Windows, cuando nosotros usamos el explorador, las carpetas se diferencian porque son estas carpeticas, valga la redundancia, amarilla, que tienen una característica. Observen acá, digamos, estas carpetas, y observen cuando yo hago clic sobre ellas, pues la carpeta como que medio que se abre la carpetica, ¿bien? Digamos que
aquí yo tengo exactamente lo mismo, es decir, yo tengo una carpeta que se llama imágenes, pero dentro de la carpeta que nosotros lo podemos hacer y lo hacemos habitualmente, pues guardamos otras carpetas. Es decir, yo tengo una carpeta que se llama imágenes, dentro de la carpeta tengo una otra que se llama imágenes guardadas y dentro de ella pues puedo colocar archivos. ¿Ven? Esas, digamos que son las características a nivel de carpeta, es lo que me va a dar un orden. Como bien dicen ustedes, cuando yo tengo carpetas, lógicamente, dentro tengo lo que serían, digamos, archivos. Esos archivos que pueden ser de diferentes tipos y que sencillamente es una cantidad de bytes que, recuérdense, cuando damos memoria, una cantidad de bytes o kilobytes de información o de imágenes o depende del tipo de archivo que sea. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, tenemos que esto es un archivo que se llama evaluación de artículo.doc. Tiene un tamaño de 124 kilobytes. Artículo para pares, por ejemplo, .doc también. Es un documento de Word en este caso. ¿Bien? Y tiene 94K y así sucesivamente. Tengo otro diferente que se llama instrucciones para autores, .pdf, la fecha 229 KB. ¿Qué es lo que ustedes observan en esos archivos? ¿Qué es lo que ustedes observan? Una característica que salta a la vista cuando nos hacemos clic o cuando miramos un listado que tengamos delante. ¿Qué destaca ahí? Valentina, ¿cuál es una de las características que me diferencia un archivo de otro archivo? Ahorita tus compañeras decían algo de eso. Una diferencia. El nombre. El nombre es una de las características. Por ejemplo, dime el nombre del primero que yo estoy mostrando aquí. Ese profesor que no sí ciega. Evaluación de artículos y artículos para pares. Ok. Y ese .doc que aparece ahí o .pdf que aparece ahí, ¿para qué sirve? ¿Para qué tiene eso el nombre? Eso es parte del nombre, ¿cierto? Fíjense que aquí la columna de nombre... Eso es como documento. O sea, documento. Ya. Ok, ¿y PDF? Y esas instituciones por autores como ya están en PDF. O sea, ya no es un documento, sino ya un PDF. Y porque hay uno que tiene una W aquí azulita, que evidentemente debe ser Word, y el otro Sí. tiene como una cosita rojita aquí, diferente. Para diferenciar que están en diferentes, ¿cómo lo digo? En diferentes lugares, o sea, en diferentes formatos. Exactamente, Valentina. Muy bien. Esa es la característica que nosotros queremos que ustedes aprecien ahora y que yo les mostraba aquí usando el explorador de Windows en este caso. Bueno, ya sabemos, ya vimos más o menos lo que era carpeta de archivo, pero ahora lo que queremos es caer un poquito sobre lo que es el nombre de archivo. Nuestra compañera nos decía el nombre y después le preguntaba, pero entonces esa cosita que aparece después del punto, ¿qué cosa es? Eso que aparece después del punto, observen acá de nuevo, ¿eh? Aquí se llama artículos para pares.doc, evaluación del artículo.doc, instrucciones para autores.pdf, ¿eh? En ese momento lo que estamos viendo es esta parte de acá. Es decir, el nombre del archivo es cualquiera, un nombre que normalmente se lo coloca el que está creando el archivo. Pero esta parte, que es lo que se llama la extensión del archivo, puede variar y vamos a ver precisamente para qué se usa. Por ejemplo, cuando la extensión, como en aquel caso, es .doc o .docx, lo que se está hablando es que eso corresponde a un archivo de documento y lo que coloca a su izquierda, en este caso, el sistema operativo, es el icono de Word. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos esta situación de un nombre, el sistema operativo inmediatamente se fija en la extensión. Entonces dice, es un punto .doc. ¿Qué quiere decir que es un punto .doc? Que para yo abrir ese archivo, debo utilizar el programa Word, el programa de Microsoft Word, que es el que se encarga de abrir en mi computador los archivos tipo documento. ¿Bien? Entonces fíjense que ¿para qué me sirve la extensión? Primero, para nosotros saber qué es un archivo documento. Segundo, al sistema operativo le sirve para saber qué programa va a abrir ese documento. O sea, qué programa él va a utilizar para abrir ese documento. En el caso de los archivos de Excel, por ejemplo, yo les voy a mostrar, a ver. Bueno, pero aquí hay unos archivos de Excel que eran notas del año 2019. Entonces, observen que la extensión es XLSX, aparece a la parte izquierda un icono que es el icono de Microsoft Excel. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que los archivos de extensión XLS o XLSX sencillamente son tablas de el sistema que nosotros preparamos utilizando esta herramienta, y que por lo tanto el sistema operativo sabe que para tratar ese tipo de archivos, pues sencillamente lo va a abrir con el programa Excel. ¿Ok? El que acabamos de ver ahí también, .pdf, es un tipo de documento, pero ustedes saben que los PDF generalmente son programas que no son modificables, o al menos no vamos a ser tan absolutos porque ya hoy eso ha cambiado, no son modificables tan fácilmente. Es decir, cuando usted tiene un archivo PDF, pues sencillamente lo que usted tiene, ¿qué cosa es? Un documento, ¿bien? Pero es un documento que generalmente se atribuye, o los primeros que utilizaron ese formato de documento, era un programita que se llama Acrobat Reader. Este que usted ve aquí, Adobe, el fabricante. Acrobat es Acrobat Reader es el programa que se utilizó originalmente para gestionar ese tipo de archivos. Entonces, característica, cuando yo abro ese documento, hay un programa, que en este caso, mírenlo acá, se abre inmediatamente, ¿sí? Y que nos permite visualizar con distintas características el documento como tal. Pero si yo trato de modificar aquí, no lo puedo hacer, por lo menos no de la misma forma que cuando estoy utilizando, digamos, Word. Digamos, yo quiero cambiar aquí donde dice estructura del artículo, listo, yo lo puedo hasta seleccionar, pero es muy difícil que yo pueda cambiarlo. Es decir, yo no puedo cambiar esta O por una A. Miren que estoy tratando de hacerlo y no me deja. Entonces, ¿para qué se usa ese tipo de documento? Generalmente se usa cuando usted quiere entregar, digamos, un documento que no sea modificable. Por ejemplo, su hoja de vida. Yo hago mi hoja de vida en Word, pero la envío al lugar donde la quiera enviar en formato PDF. ¿Por qué? Porque así no es tan fácil, digamos, que alguien la tome y la modifique. Entonces, esos son los archivos con extensión .pdf. ¿Ok? Los archivos .zip o .rar son los que se llaman archivos comprimidos. Y para abrirlos precisamente se utilizan dos programas que pueden ser WinZip o WinRAR. Ambos son programas gratuitos. WinRAR, digamos que es el más extendido porque, digamos, se ha ido haciendo cada vez más popular y me sirve para trabajar los dos tipos de archivos. Mientras que el WinZip solamente trabaja con los archivos comprimidos .zip, pero no con los .rar. Entonces, casi todos tenemos instalados en nuestro programa WinRAR. ¿Está bien? Archivos que ustedes conocen muchísimo, los archivos de audio. Es decir, ustedes tienen una memoria y la tienen cargada de música en formato MP3. Existe otra extensión también que se llama WAV, que me sirve también para archivos de tipo audio. Los más populares, digamos, los archivos de video. Extensión de los archivos de video, .mp4, .avi, .mpg. Es decir, hay muchos formatos de video. Cada vez que yo vea algo que termina con MP4, pues ya yo estoy claro en que eso es un video. Por ejemplo, vamos a ver si acá tenemos todavía guardado aquí algo, aquí en la carpeta
de ustedes, digamos que, bueno, aquí no. Bueno, por ejemplo, hay otro, vamos, después les muestro, no, déjame mostrarles el MP4 para que no... Digamos, ayer yo tuve una clase acá y grabé la clase, en este caso, mírenla acá, y la grabación se hizo, y fíjense que la extensión es formato MP4, es decir que eso, usted le hace doble clic y es un archivo de video, donde aparece precisamente la clase de ayer descargada, ¿ok? En el caso que veíamos, en el caso de ustedes, por ejemplo, de la licenciatura, ustedes se recuerdan de esto, que yo los coloqué, además se los mostré la semana pasada, donde sencillamente en un archivo de formato JPG, pues estaban todas las hermosas señoritas que forman este grupo, ¿ok? Entonces, fíjense que yo no tuve que decirle al sistema operativo, hey, ábreme este archivo y utiliza tal programa. No, sencillamente al hacer doble clic en él o al hacerle clic derecho, abrir, pues él sencillamente utiliza el programa para visualizar las imágenes en este caso. Característica que a veces yo puedo cambiar. Por ejemplo, en esta misma foto yo le puedo decir, no me lo abras con eso, sino abrir con, que es una característica, y miren que yo tengo aquí varias opciones, abrirlo con Paint, abrirlo con Recorder o buscar sencillamente otra aplicación con la cual abrir. Es decir, que la extensión me sigue indicando información muy importante sobre el archivo. Por ejemplo, a veces guardamos una información y no nos damos cuenta que es una página y la guardamos en HTML, formato HTML. Cuando usted la trata de abrir, pues sencillamente se le abre como la página que es. También esto es un lenguaje de programación, por lo tanto, es precisamente lo que me permite un lenguaje de programación para la creación o modificación de páginas web. Uno muy sencillito, que es el TXT. Es decir, cuando yo quiero, en este caso, utilizar el bloc de notas, todo lo que haga en el bloc de notas queda en este formato. ¿Cuál es la característica? Eso es lo que se llama un texto plano, es decir, un texto donde se guarda solamente el texto y no hay ninguna cosa adicional a lo que yo escribí. Es decir, no hay tamaño de letra, no hay nada. Eso es un texto, un archivo de texto. ¿Eh? Es muy útil para algunas funciones. Bueno, tal vez para el caso de ustedes no, pero en ingeniería se utiliza mucho. Y por último, este tipo de archivos que ustedes ven acá, ¿eh? Y que son los archivos que generalmente se llaman archivos ejecutables o archivos en algunos casos de sistema. Ven que aquí les coloco en rojo, no tocar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estén en el explorador y, digamos, llegan a el equipo, entran a la carpeta esta, dentro de la carpeta esta, digamos que vamos aquí a System 32. Ustedes van a observar acá una gran cantidad de carpetas y al mismo tiempo van a observar muchos archivos que fíjense que casi todos son .exe, ¿eh? Hay algunos que son .com, pero hay una inmensa cantidad de archivos en esta carpeta y casi todos son .exe, es decir, que son archivos ejecutables. ¿Qué pasa si yo borro un archivo de esto? Muy posiblemente el sistema me avisa, pero me lo va a dejar borrar. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo lo borro? Muy posiblemente algunas de las funciones de Windows pues dejan de funcionar. ¿Bien? Por ejemplo, este que yo tengo aquí delante marcado se llama calc.exe. ¿Eh? Un archivo calc.exe yo se supone que no lo debo ni eliminar, ni mover, ni cambiar el nombre, ni hacer nada, porque así tal y como está es como Windows lo reconoce cuando él quiere hacer una función. ¿Qué función? Sencillamente, si yo le hago doble clic, me abre la calculadora. ¿Eh? Es decir, que ese es el tipo de archivo, el .exe, que viene de executable, quiere decir ejecutable, que sencillamente son archivos que me van a ejecutar alguna acción. ¿Eh? Como ese podemos buscar muchísimos más, no voy a... bueno, el famoso CMD, ¿vale?
que usábamos ahorita, que lo que me hace es abrirme la sesión de DOS. Es decir, acá yo encuentro muchísimos archivos Excel, muchísimas carpetas, muchísimas bibliotecas, muchísimas cosas. Miren, DLL, uno de los que le tengo aquí en la lista que dice no tocar. ¿Por qué? Porque si yo toco un archivo de eso, lo borro o hago algo con él, muy posiblemente hay algo que me va a dejar de funcionar en el sistema o va a funcionar mal. ¿Bien? Entonces, esa es una de las primeras alertas. La otra alerta, ¿en qué consiste cuando estamos viendo ese tipo de archivos? Sobre todo en archivos.exe y archivos.com. Y es que son, digamos, las mayores cantidad de tipos de archivos que nos pueden servir para introducir un virus en nuestro sistema, sobre todo a nivel de computadora. En el caso de los celulares serían extensión .apk, que son las extensiones que normalmente se utilizan a nivel de Android, a nivel de aplicaciones de Android. Pero, digamos, a usted le mandan una foto y resulta que usted está viendo la foto, le dice, abra la foto que le mando a continuación y verás una sorpresa, listo. Y resulta que si te pones a mirar el nombre de la foto, dice foto.exe. Ya tú sabes que eso es un archivo que es ejecutable, es decir, que ese archivo va a hacer algo. Las extensiones de foto o de imágenes, observen que no son esas. ¿Cuáles son los formatos de imágenes? Bueno, pues JPG, PNG, es decir, hay muchos formatos de imagen, pero ninguno es .exe. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Que te están tratando de colocar un virus en tu computador. Y ese digamos que es uno de los peligros más grandes que tenemos, sobre todo cuando estamos usando nuestra red de internet, incluso contactos, los cuales son totalmente confiables, pero que en algún momento pudieron haberse contaminado abriendo un tipo de archivo que no se debe. Cuando nosotros avancemos un poquito, vamos a tocar un poquito el tema de los virus, los antivirus, para que ustedes estén alerta y les sirva, digamos, esa información. Pero precisamente ese es el tipo de archivo con extensión .exe, .com generalmente, y ustedes tienen que estar alertas para no abrirlos. ¿Por qué? Porque posiblemente al abrirlos pues traigan un daño a su celular, si es una aplicación, una APK, o a su computador, si es un .com, un .exe, que tiene intenciones, digamos, malignas, en este caso. ¿Ok? Entonces, ese es digamos, el tema que yo quería comprometer con ustedes, hablando del sistema operativo, el tema de carpeta archivo, pero sobre todo, mirando la importancia que tiene la extensión, es decir, la última partecita, el punto y las letricas que vienen a continuación de un archivo, porque es lo que va a hacer que nosotros podamos reconocer de qué tipo de archivo se trata, y en el caso de Windows, pues nos va a servir también para que Windows reconozca con qué programa abre ese archivo. ¿Se comprendió? Y porque últimamente tengo que hacer nombres para que alguien me conteste. ¿Qué pasa? Voy a empezar a activar cámaras a partir de ahora, porque no sé si es que se me están durmiendo. A ver, Evelyn. Cuando no me respondan, los voy a poner a abrir la cámara. Evelyn Vanessa Romero. O si no, quito la asistencia. ¿Sí qué? Sí quedó todo entendido. ¿Entendiste todo? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien que me confirme si entendió o que no entendió? Rosa. Todo entendido, profesor. Todo entendido quieres. Muy bien. Rosa. A los que no ¿Me escuchas? Sí, me Es escucho. que mi internet ha estado muy malo y yo no he entendido casi. Ahorita que estaba llamándome no pude activar el micrófono ni nada. Bueno, tú sabes que la grabación va a quedar ahí en la
en la plataforma. Es decir, ahorita cuando me llegue el correo, ok, Yulady, gracias. Ahorita cuando me llegue el correo, yo le hago todo el proceso y lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Entonces, esa es como, digamos, para que te quede ese consuelo, Ross, ¿ok? Bueno, chicas, entonces, si todo quedó claro, recuérdense, por favor, que tienen la tarea de Windows, la que tarea, yo les digo, no la dejen para última hora, traten de aprovechar el fin de semana, que a veces tienen un poquito más de tiempo libre, a veces el internet, el fin de semana, como hay menos personas conectadas, pues el internet funciona mejor. Es decir, traten de hacer la búsqueda, organícense, ojalá de verdad por pareja, para que no tengan que desgastarse tanto, distribuyanse el trabajo para que les vaya mejor. ¿Ok? Entonces, dime, Daniela. Que ok, profesor, que le iba a decir que el trabajo usted dice que preferiblemente en pareja, entonces. Sí, yo lo preferiría que lo hicieran en pareja, realmente. Ok, profe. Bueno, entonces, chicas, recuérdense que aunque ya podemos salir, visitar amistades y demás, recuérdense que todavía el virus está, no se ha acabado la pandemia, estamos mucho más aliviados, pero deben seguirse cuidando. Entonces, disfruten, pero responsablemente. Cuídense mucho. Bendiciones a todas, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profesor, feliz tarde. Igualmente. Muy bien. Feliz tarde para todas también. Igualmente, profesor, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, bendiciones. Yulady, gracias. Amén.